tardes para Colombia. ¿Por qué no me ayudan con un poquito de volumen que no alcanzo a escuchar? Sí, si les pueden pedir un poquito de retorno. Le decía, presidente, buenos días. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, me quieren ayudar con un poco de volumen porque no alcanzo a escucharlos. Si le pueden subir, por favor, un poquito el retorno. Ahí le subieron. Ahí le subieron. ¿Nos escucha ahora, presidente? Los escucho algo, sí. Buenos días, mi saludo a ustedes y a la ciudadanía de la hermana Argentina que a esta hora los escucha. ¿Cómo está, presidente? Lionel Paredes lo saluda de este lado. O sea, en esta semana Argentina se vivió un momento bastante feo por todo el narcotráfico aquí que está, escalando de maneras, inaludibles. Y, hay una palabra que es el narcoterrorismo, que se puso muy en boga aquí en la Argentina. Sabemos que, Colombia, ustedes tuvieron también este mismo problema. Me gustaría que nos pueda explicar un poquito cómo pudieron, no sé si solucionarlo al 100%, pero cómo ustedes bajaron esta tasa índice de violencia y de muertes que el narcoterrorismo obviamente trae a cabo. Se bajó mucho, pero después cambiaron las políticas y resurgió. Hoy tenemos un problema muy grande. ¿Por qué narcoterrorismo? Porque ellos empiezan con violencia entre ellos. Después, cuando un juez los desautoriza o no falla como ellos quieren, proceden contra el juez, o contra el legislador, o contra el gobernador, o contra el alcalde, o contra el profesor de un colegio. Entonces llega un momento en que este crimen del narco atenta contra cualquiera en la sociedad. Por eso, además de narco, se le dice terrorismo, narcoterrorismo. Y empieza, y va escalando. Y la sociedad inicialmente no le presta atención. Y ocurre que cuando ya se le presta toda la atención, es muy grande. Por eso yo celebro las decisiones tomadas por Argentina, la sensibilidad ciudadana de las decisiones del gobierno, que desde la comunidad internacional alcanzamos a ver. Perfecto. Presidente Martín Picón lo saluda, un gusto. Quería consultarle, sacarlo un poquito de este tema. Su gobierno se caracterizó por una muy importante inversión extranjera y por un aumento del PBI durante los 8 años que usted administró Colombia. ¿Cómo logró eso? ¿Cuál fue su plan de gobierno como para poder lograr eso y a ver si en la Argentina se puede copiar? Se dio confianza, y esa confianza se basó en un proyecto de seguridad, era seguridad democrática, seguridad sin censura de prensa, seguridad con todos los valores democráticos. Los integrantes de la oposición tenían la misma protección de la seguridad que mis más cercanos colaboradores, pero también había seguridad legal. En esa época creamos una legislación que permitía al Estado contratar con los inversionistas nacionales o extranjeros un periodo de 20 años de estabilidad tributaria. Esto es que el cambio de gobierno no afectara los incentivos, lo que yo llamo seguridad legal y seguridad política. Era un discurso amistoso con el emprendimiento y legitimación, porque al mismo tiempo avanzamos nosotros con unas políticas sociales que legitimaban la política de inversión privada. Y el país no quedó convertido en una maravilla, en un paraíso, pero mejoramos en seguridad, mejoramos en economía, redujimos pobreza e hicimos un ahorro muy grande en el Estado. Yo he sido de la idea de que hay que tener un Estado muy pequeño y un sector privado muy fuerte para poder resolver los problemas sociales. Nosotros ahorramos 6 puntos del PIB, pero infortunadamente desde hace unos 12 años viene creciendo muchísimo la burocracia del Estado y nosotros seguimos en la lucha contra eso. Hay que escoger si el Estado gasta, por ejemplo, recursos de capital semilla en el emprendimiento de los jóvenes o si gasta en politiquería. Perfecto. Álvaro, Celeste... Celeste, le quería preguntar algo, Lío. Sí. Perdón.
Álvaro, Celeste lo saluda, mucho gusto. Quería consultar si ve que algunas de esas medidas son posibles en Argentina. Pues yo respeto mucho la inteligencia argentina. En mi concepto, la nación argentina es la nación con más cultura política de nuestro continente, no hay duda. Conversar con un ciudadano de Argentina es conversar con alguien que tiene mucha cultura política. Yo no me atrevería a calificar medidas de Argentina, pero por ejemplo en estos días me hacían una pregunta unos colegas de ustedes, la intervención del ejército, de las Fuerzas Armadas en estos temas. Yo no entro a calificar lo que está haciendo Argentina, entro a contar lo que yo hice. Yo involucré al ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea, a todos. Pero ¿por qué las Fuerzas Armadas son para la amenaza externa? Porque la amenaza destructiva del narcoterrorismo es tan grave o más en nuestros tiempos que la amenaza externa. Y en materia de respeto a los derechos humanos, una política doméstica de seguridad, de combate al narcoterrorismo, a todas las expresiones de criminalidad, tiene las mismas obligaciones para una policía doméstica o para unas Fuerzas Armadas. Lío. Sí, no, lo escuchaba atentamente, me quedé pensando, justamente ahí estaba, decía de las Fuerzas Armadas, hoy en día aquí en Argentina, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, justamente dieron la orden de bueno, que actúen las Fuerzas Armadas con armas en el caso de que sean atacadas. Ahí le quería preguntar si, ¿se le corta al narco si se le corta el capital, si se le corta el dinero o se le expropia los bienes, se termina el negocio del narco? ¿Es así? ¿Ustedes lo pudieron hacer en Colombia? Nosotros aplicamos muchas políticas, en las enumero. Yo extradité 1.200 personas a la comunidad internacional, a los Estados Unidos, a otros países. Hoy lo confieso que lo hice por dos razones. Porque la extradición genera disuasión en el narcotráfico en países como Colombia. Segundo, nosotros avanzamos en una política muy eficaz de confiscación de dinero y de confiscación de propiedades. Incluimos unas legislaciones modernas que ponían al narcotráfico a demostrar que ellos no habían adquirido esas propiedades con dinero del narcotráfico. Esa política contra el lavado de activos es muy importante. Tercero, en un país de cultivos de droga, que espero que Argentina no los tenga, nadie se los deseo, nosotros actuamos con fumigación, con erradicación manual y con unos programas sociales alternativos al campesinado colombiano. Nunca enfrentamos con políticas criminales a los campesinos cocaleros. Las políticas contra criminales eran políticas contra el narcotráfico, expendedores de droga, negociantes internacionales de droga, etcétera. Al campesino pues le reclamamos la droga y también le ayudábamos con proyectos alternativos, que café, que palma africana, que producción de miel de abeja, etcétera. Argentina sí que tiene posibilidades para eso, pero uno no conoce que Argentina tenga este tipo de cultivos. Ustedes saben que Colombia es un país amazónico. Más del 50% del territorio está todavía en selva virgen. Y el narcotráfico ha sido un gran enemigo de nuestra selva. Nosotros creamos un programa que se llamó Familias Guardabosques. Con campesinos cultivadores de droga hicimos acuerdos para que no cultivaran más droga, no talaran más la selva, supervisaran la recuperación de la selva, se les pagaba y se les ayudaba a habilitar sus casas para poder recibir turismo ambiental. Esto tiene que ser una mezcla de políticas de autoridad muy fuertes y de políticas sociales y de políticas de prevención, porque Colombia hoy no es solamente productor y exportador. Colombia tiene un problema muy grande de consumo, de violencia callejera por el microtráfico, de destrucción de familias por el consumo.
Hace pocos días en la Universidad de Harvard yo decía, Estados Unidos y Colombia son productores. En Colombia coca, en Estados Unidos fentanilo. Somos exportadores de esas drogas y tenemos unos grandes problemas de consumo que están destruyendo familias, comunidades, etcétera. O sea que esto necesita un tratamiento con muchas herramientas al mismo tiempo. Y quiero decirles esto, necesita determinación y sostenibilidad. Esto no puede ser una tarea de un día. Si esto no es sostenible en el largo plazo, eso recae el problema. Yo siempre dije que nosotros estamos cerca de acabar el narcotráfico, porque en 2013 Colombia tenía 42.000 hectáreas, pero el gobierno de la época, por complacer a FARC, montó todas las políticas, y este país hoy tiene más de 300.000 hectáreas de droga. Pero pónganle cuidado a esto, queridos comunicadores de Argentina, de Radio Esplendid. El poder de esta gente narcoterrorista llega a desplazar en muchas regiones al poder del Estado de Derecho. Tengo que reconocer que en Colombia hay regiones donde hoy el Estado de Derecho no es eficaz. Figura allí de nombre, un simple formalismo. La eficacia la tienen los gobiernos criminales alternativos apoyados en el narcoterrorismo. Presidente, hablando de los gobiernos, las políticas públicas, usted el 9 de marzo tuvo la convención del Centro Democrático, donde fue uno de los principales oradores, y ahí habló acerca de la importancia de que no haya un derroche desde la burocracia y que el gobierno sea mucho más austero. ¿Cómo ve usted que va a encontrar el próximo gobierno las arcas del Estado colombiano? A ver, uno podría decir que el gobierno Petro quiere hacer unas políticas sociales importantes. El problema es que cuando los recursos los consume la burocracia estatal, cuando se le crea pánico al sector privado, con normas tributarias, con normas laborales, cuando se eliminan buenos sistemas de seguridad social para crear sistemas estatales monopólicos, lo mismo en pensiones, cuando se pretende quitarle buena parte a los fondos de pensiones para trasladar esos recursos al Estado, y el Estado sigue creciendo su burocracia, su politiquería. Mal que nosotros avanzamos mucho en curarlo, pero volvió a aparecer en Colombia. Entonces las políticas sociales se vuelven insostenibles. Yo creo que aquí puede haber políticas sociales hasta las elecciones del 26, pero como vamos, los recursos no van a alcanzar para más allá del 26. Tendrá que llegar un gobierno que tome una serie de medidas, haga una gran cirugía y que recupere la confianza. La inversión privada y las políticas sociales tienen que ir de la mano. Las políticas sociales legitiman la inversión privada y la inversión privada es lo único que produce recursos para unas políticas sociales que las hace sostenibles. El riesgo de insostenibilidad en Colombia es el pánico que le crean a la inversión privada. Perfecto. Lío. Sí, presidente. A ver, lo cambio un poco del tema del narcotráfico y demás, y estamos viendo a Colombia entre un México como un favorito del nearshoring de las empresas, o sea, de vender servicios para afuera, o sea, que empresas mexicanas se instalen en otros países. Perú como el principal hub de China, con un megapuerto en Chancay, y la propuesta del tren que atraviesa las costas de Brasil y las costas del Perú. Y además tenemos el triángulo del litio, Argentina, Chile y Bolivia. ¿Colombia en dónde queda, a su mirada? Colombia podría tener una gran captación de inversión de todo el mundo. El problema es que ninguna medida sirve, ninguna asociación sirve cuando las políticas domésticas no crean confianza, cuando las políticas domésticas espantan la inversión. Entiendo. Presidente, la última pregunta, y ya lo dejaba agradeciéndole desde perspectivas su intervención. El presidente Milei ha tomado como medida que los estudiantes extranjeros en la Argentina
no tengan más gratuidad en las universidades. Aquí en la Argentina muchísimos estudiantes colombianos. ¿Cómo ve usted esta medida? Pues yo, con todo el respeto por el presidente Milei por Argentina, tendría que decir esto. Si unos llegaron allá atraídos por la calidad de la educación argentina, muchos de mis compañeros estudiaron en Argentina. Muchos médicos que yo conozco en Colombia, en las diferentes ciudades, han estudiado en Argentina y viven muy orgullosos de haberlo hecho. Ahí no hay solamente un tema de gratuidad, sino un tema de atracción de país, de atracción de la calidad académica. Hombre, les deberían pedir, si se quiere, un servicio recíproco argentino una vez se gradúen, o que la gratuidad se elimine para los nuevos que lleguen, pero los que llegaron allá, si les quitan esas posibilidades, pues le van a crear un problema a las familias. No me gusta referirme a temas de Argentina porque tengo mucho respeto por el país, por el presidente Milei, por todos ustedes, pero ya que me menciona un tema tan estrechamente vinculado a colombianos, pues emito con todo respeto esa opinión. Perfecto. Presidente, fue un gusto recibirlo en Perspectivas. Tiene el micrófono abierto para cuando quiera. Y muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, queridos amigos, y un saludo a todos sus oyentes. Gracias. Vamos a la tanda, ¿sí? Dale. Muchas gracias, presidente. Splendid 990, servicio de noticias. En pocos minutos, todo lo que tenés que saber. En todo el país es la hora 12, 31 minutos. En diálogo con Splendid 990, la senadora de la UCR por provincia de Chubut, Edith Terenzi, señaló los motivos por los cuales votó por la negativa con respecto al tratamiento del DNU 70 de Javier Milei. En el análisis de esas características justamente de necesidad y urgencia, la urgencia está directamente relacionada con la imposibilidad de que funcione el Congreso de la Nación. Yo hace 2 años que estoy sentada en una banca en el Senado de la Nación Argentina. Pasé 2 años, estos últimos 2 años, donde el Congreso estuvo prácticamente paralizado y la primera medida que diría el gobierno de Javier Milei es un mega decreto. Hay que votarla por el sí o por el no, es blanco o es negro. Por eso insisto en que mi decisión estuvo tomada, por supuesto acompañada por el gobernador de mi provincia, prácticamente desde el mes de diciembre. Homenaje a Carlos Menem. El gobierno planea colocar su busto en Casa Rosada. El gobierno del presidente Javier Milei colocará una estatua del exmandatario tallada en mármol en el hall de honor de la Casa Rosada. Cabe destacar que dicha escultura está a disposición hace varios años, pero anteriormente ninguna gestión había llevado a cabo su colocación en la galería de los bustos presidenciales. La ayuda humanitaria llega a las costas de Gaza en su primera entrega por mar. La organización benéfica estadounidense World Central Kitchen concluyó hace instantes la misión en cooperación con los Emiratos Árabes Unidos. Se trata de una carga con 200 toneladas de alimentos que eran precisados con urgencia, ya que según informa la ONU, Gaza está al borde de la hambruna.